este tremendo frío, con este calor que nos ha regalado el Señor, todo es un regalo de Dios. No queríais verano, no queríamos verano, pues toma, 2 tazas de verano. Así que hay que disfrutar. Todo tiene su tiempo, ¿no? Todo tiene tiempo de frío, tiempo de calor, a toca el calor. Y yo personalmente lo paso bastante mal con el calor, pero también es un regalo de Dios y es maravilla de la creación y damos las gracias a Dios por esto. Vamos a pasar a la predicación, a la exposición de la palabra. Hoy no es la última todavía. Yo pensé también, me sorprendió la palabra que iba a ser la última de Primera de Juan, pero no. Queda un versículo para el final. Imaginaros cómo debe ser el último versículo para que quede para el final. Para lo mismo que viene ya sí será el final. No creo que de un versículo haga 2 predicaciones. Pero la verdad es que es tremendo. El final de la carta de Juan es tremendo. Y bueno, hoy vamos a ver 3 verdades alentadoras o 3 certezas que tenemos que saber, ¿no? Esto, acordado que el principio de la carta de Juan, uno de los motivos de la carta de Juan a propósito, era que los cristianos tuvieran gozo y certeza de la salvación, de la vida eterna, frente a las enseñanzas erróneas de los gnósticos, ¿no? A alentar. Cuando una persona tiene certeza de su salvación, cuando una persona tiene gozo de la salvación, como veíamos estos días, tiene amor, está bien fundamentado sobre la roca y es difícil que un viento de herejía o de falsa doctrina lo tumbe. Por eso es bueno saber que la salvación es segura y son 3 verdades que tenemos alentadoras y que las salvaciones del Señor, decir que las salvaciones del Señor no es nada fuera de control, no es nada fuera extraño. Hay quien dice que, bueno, y también colabora el hombre. No, las salvaciones del Señor, así dice la palabra, así también lo vamos a ver. Después nosotros colaboramos en la santidad, en la santificación. Y aún así en el Señor que pone querer por el hacer, ¿no? Pero la salvación es del Señor. Vamos a pasar a la lectura. La parte que vamos a exponer es Primera de Juan 5, 18, 20. Y dice la palabra de Dios. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a que es verdadero, al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías, nos fortaleces y tú nos enseñas por medio, como bien has hablado antes, Señor. Tu palabra nos enseña, nos instruye, Señor, nos capacita, nos da sabiduría, Señor. Así creemos que sea, Padre. Gracias, te lo damos, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver 3 puntos. 3 puntos para variar. El primer punto que vamos a ver está en el versículo 18 y es: Dios guarda a sus hijos. Ese es el primer punto. Esa es la primera verdad que sabemos, alentadora. Dios guarda a sus hijos. Versículo 18. La segunda verdad alentadora es, punto 2, versículo 19. Dios salva a sus hijos. Los salvó y los salvará. Dios salva a sus hijos. Versículo 19. Y la tercera verdad, que es el versículo 20, es: se nos manifestó y nos reveló la verdad. Se nos ha revelado, cosa que no ha sido revelado a todo el mundo, como veremos. Y estas 3 certezas, verdades que necesitamos ser recordadas, o sea, necesitamos ser recordadas siempre. Las salvaciones del Señor, Dios guarda a sus hijos y Él nos ha manifestado todo lo que necesitamos saber. ¿Para qué? Para caminar en este mundo. Es de vital importancia, porque esto nos da seguridad y nos llena de gozo de la vida eterna. Y es de vital importancia saber estas verdades para 3 cosas. El primer motivo es vencer la tentación. Estar firme sobre la roca. Vencer la tentación. Segundo motivo, para vivir con gozo en los días malos.
Cuando tenemos estas verdades, que la salvación es del Señor, que Dios salva a sus hijos, que Dios guarda, que Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber para tener paz, para vivir, tenemos las herramientas para vencer la tentación, para vencer la congoja, es otra de vital importancia para eso, para que podamos vivir con gozo en los días malos. Los días malos me refiero a días que pasemos pruebas, días de dificultad, días que tengamos que afrontar situaciones no muy agradables. Y esto también, saber estas verdades nos da un tercer motivo, es importante para un tercer motivo, que es permanecer firme a pesar de las falsas doctrinas o de las enseñanzas que no van acorde a la voluntad de Dios. Pues vamos a ello. Primer punto, vamos a ver cómo Dios guarda a sus hijos. Obviamente, se me viene a la cabeza, y esto es uno de mis versículos favoritos, de Pablo a los Filipenses. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros, el que comenzó él, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Jesús. Este para mí es uno de los versículos favoritos, porque me veo la misericordia, como hemos cantado hoy, o hemos recitado en el Salmo, ¿no? Tantas veces, ¿no? Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Veo la misericordia de Dios, porque a pesar de nosotros, Él nos salva, Él comenzó en nosotros la obra y nos guía. Y aquí entran los 3 puntos, en este versículo también. Él nos salva, Él nos guarda, y Él nos ha revelado la verdad para que podamos ser perfeccionados. Es tremendo. Y esto es una certeza para aquel que ha nacido de Dios. O sea, estas verdades que vamos a ver, estas 3 verdades que estamos viendo, mejor dicho, es para aquellos que han nacido de Dios. No es para todo el mundo, infelizmente, ¿no? Porque fíjate lo que dice, no era para los gnósticos, por ejemplo, era para los cristianos. Fíjate lo que dice Juan. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿vale? Sino que aquel que nació de Dios, aquel se refiere a Cristo, le guarda y el maligno no lo toca. Ese es el primer versículo. Esto no es una verdad para todo el mundo, como decíamos. No era para los gnósticos, sino para los verdaderos cristianos. Porque no es por obras, sino por una obra. Por la de Cristo, por los méritos de Cristo, que podemos nacer de nuevo. Y Él nos ha hecho nacer por medio de Cristo. No podemos recibir la gracia, misericordia, si no es de Dios. Como dice el Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. No, esto no es Juan Bautista. Esto lo dice, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Todo esto vino de Dios, que hemos nacido de nuevo porque así Dios le ha placido. Esto lo tenemos claro, yo creo que tenemos claro esto. Si hemos nacido de nuevo y podemos recibir esta verdad, ha sido por obra, gracia de Dios, mérito de Jesucristo. Y continúa diciendo, el cristiano, el cristiano, se podría decir, parafrasearlo, no peca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que no peca, no? Él repite la idea anteponiendo la palabra sabemos al principio. Sabemos que aquel que es nacido de Dios no peca. Es decir, él le dice a los lectores de la carta, a los primeros lectores, nos dice a nosotros, que la persona tiene su origen en Dios, que sigue, o sea, que él dice a los lectores que la persona que tiene su origen en Dios, la persona que ha nacido en Dios, no sigue pecando sin arrepentirse. Un hijo de Dios puede pecar, obviamente, pero su condición normal debe ser la resistencia al pecado. Y ese es un principio bien conocido. Obviamente, nosotros no estamos libres de pecar, pecamos cada día. ¿Pero a qué se refiere Juan con esto? Porque el cristiano, el pecado duele. No peca como decía antes que pecaba y vivía del pecado. El cristiano peca, pero no vive en el pecado. Un cristiano no peca sin arrepentirse. Y si esto sucede, algo malo está pasando. Una de las primeras implicaciones de nuestra unión con Cristo, hermanos, y todo es claro, es la búsqueda de santidad. Esto va a medir bien si estamos en los caminos del Señor. Es la búsqueda de santidad. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya no pecamos tan eufóricamente como lo hacíamos antes, ¿no?
antes de conocer a Cristo. Ya no vamos tan desbocados. Sí, pecamos, pero duele y incluso somos frenados por el Espíritu Santo muchas veces a no pecar. Ya no estamos tan eufóricos en el pecado como estábamos en la carne, sino que ahora, como nueva criatura, cuando pecamos, nos duele y mucho. Fijaros una cosa, lo que dice Juan aquí. Habiendo acabado de enseñar, por una parte, que el pecado de Cristo cubrió la expiación, no descalifica a un creyente para la vida, eso no descalifica a un creyente para la vida eterna. Juan ahora recuerda rápidamente a sus lectores, por otra parte, que el pecado es completamente incompatible con la nueva vida en Cristo, o sea, vivir el pecado, practicar el pecado reiteradamente. Aunque es verdad que la gente realmente nacida de Dios no puede cometer pecado que lleva a la muerte, esto lo vimos la semana pasada, Juan no da licencia para que se piense que se puede seguir pecando impunemente para que la gracia de Dios siga creciendo. Porque pensar de esa manera es característico de aquellos que no han nacido de Dios. O sea, aquel que piensa que por estar en Cristo, o sea, lo que se llama hipergracia, ¿no? Por estar en Cristo puede hacer lo que quiera. Ya, y esto hay mucha gente que lo tiene así, ¿no? Ojo, tampoco caigamos en el otro extremo del legalismo, que no puedo hacer nada. Dios nos ha puesto a vivir en este mundo, a ser luz, pero también podemos disfrutar de las cosas sanas de este mundo, de la gracia universal, de la música, de un buen cine, de un buen partido de fútbol, siempre en una buena línea, de cosas que mientras no pongan primero, mientras nuestro corazón no se ponga primero, o sea, ponga eso primero, que eso lo veremos en la siguiente explicación, no guardado de los ídolos, mientras no pongamos eso por encima de Dios, ¿ok? Dios nos ha dado una creación maravillosa y no todo es malo en la creación como piensan algunos escépticos. Se puede disfrutar de las cosas buenas de la creación. Y esto es maravilloso, que Dios nos permite disfrutar de esto. Pero ojo, no caigamos tampoco en el extremo de la hipergracia, que la gracia nos permita ya pecar, ¿no? Eso duele. Eso duele. Y somos guardados, hermanos, somos guardados del Hijo, somos guardados por el Hijo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que ha nacido de Dios, se refiere al Hijo, lo guarda. Aquel que ha nacido de Dios lo guarda. Ahora está hablando del Hijo, aquel que viene del nombre del Señor, la simiente de David, es el que nos guarda de todo mal. O sea, que nos guarda de irnos al infierno, porque ella pagó su precio, él pagó el precio por nosotros, nos redimió. Este es aquel con mayúscula que nació, se refiere a Cristo. Este versículo alude muy bien a la promesa que dijo Cristo, maravillosa promesa, de Juan capítulo 10, 28-29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. Esto lo dice Pablo también muy bien. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, ni los demonios, ni Satanás, puede hacer frente al Creador, puede hacer frente al Rey. Él nos ha guardado, Él nos guarda por medio del Hijo, y Él nos salva. Y Él por eso nos hará llegar a la meta. Esto es una verdad maravillosa. Ojo, pero esto como ya hemos dicho, esto no nos da licencia para pecar, al revés, para buscar la santidad y gracias a Dios por esto. Que el Señor ojalá nos dé ese equilibrio de poder vivir en el mundo sin sobreexceso, pero también viviendo bien para la gloria de Dios. A pesar de esta advertencia que el Señor nos da sobre el pecado que lleva a la muerte que vimos en el anterior, los lectores de Juan, o sea, nosotros podemos estar seguros de lo que Cristo ha hecho. Esto es maravilloso. Nuestra fe, nuestra certeza, nuestra confianza, nuestro gozo está en Cristo. Y fíjate lo que dice Juan, ¿no? A lo largo de su carta. Juan ha resaltado, pues una de las cartas favoritas mías, Juan ha resaltado el amor de Dios en Cristo, pero a través de la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho. Y dando una vista de pájaro en la carta de Juan, podemos ver que Cristo ha hecho ¿qué? Trajo vida eterna, y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 2.
Pues la vida fue manifestada a nosotros y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Cristo trajo vida eterna. Buda no puede traer vida eterna, Mahoma no puede traer vida eterna. Cristo es el que trajo vida eterna. Cristo también limpia el pecado. Nadie te puede limpiar de pecado, solo Cristo, por medio de su sangre. Y esto lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra obra maravillosa de Cristo. Otra cosa que hace Cristo es intercede ante el Padre. Intercedió ante el Padre en su ministerio terrenal. Intercedió ante el Padre en la cruz, que es mayor intercesión que esa. Y sigue intercediendo por nosotros. Es el único intercesor. No hay otro intercesor. Ni María, ni los santos, por mucho que respetemos a María y podamos decir, oye, los santos que nos precedieron, gloria a Dios por ello, pero no podemos subir a los altares, ni podemos pedirle intercesión. Pero el único que intercede es Cristo al Padre. Y esto lo vemos también en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice, hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, fíjate, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo justo. No dice María, no dice San Cristóbal, dice abogado. ¿Quién es el abogado? Cristo, el único intercesor. Jesús también, por su muerte, expía el pecado, arranca el pecado de nuestra alma para que podamos tener vida eterna. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Y él mismo es la propiciación por nuestros pecados. O sea, él mismo es el que se entrega por nuestro pecado. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Jesús, en el momento de la cruz y la muerte y la resurrección, destruye las obras del maligno. Y esto lo vemos en 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Las obras del diablo fueron destruidas y no serán consumadas, serán destruidas. Quiero decir, esta destrucción será consumada en el momento de la glorificación. Y por último, lo más maravilloso de todo es que Cristo vino a manifestar, a hacer alcanzable al inalcanzable, a Dios. A mostrar el amor de Dios. Esto lo vemos en Juan, 1 de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Nos ha enseñado el camino hacia Dios, pero también nos ha enseñado el camino del amor. Cómo nosotros debemos obrar. Por eso, todas estas cosas, hermanos, estos versículos que acabo de leer, todo esto se resume en el versículo 18. En el versículo que estamos leyendo ahora. Que Dios, aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios lo guarda. Y sí, ya no pertenecemos al maligno, sino nos guarda. Él nos guarda de las manos del maligno. Y dice, termina el versículo 18 diciendo, y el maligno no nos toca. Siempre me encanta, ya sé que aquí, que me escucha predicar, ya estará harto de esta ilustración. Pero me encanta cada vez que veo esto, que somos guardados de la mano del maligno o cosas de estas. Siempre me acuerdo del libro de Peregrino. Es inevitable no acordarse de John Bunyan, ¿no? Como él ilustra al perro atado, Satanás. El perro no nos puede hacer daño, porque está atado para nosotros. Cristo lo ató en la cruz. Cristo lo ató en la cruz para nosotros. Si permanecemos lejos de Él, Él no nos tocará. Pues dice, no dé lugar al maligno. Si permanecemos lejos de Él, Él nos tocará. Pero si nos acercamos, Él puede morder, aunque no puede destruirnos. Eso es maravilloso. Él puede pegar una mordida, pero no nos puede destruir. Eso sí, la mordida duele. Y cuidado, porque a veces Satanás es un perro atado que parece un labrador bonito. Te puede tentar y te puede acercar a acariciarlo. Pero es un bicho peligroso, dañino. Por eso, hermanos, ¿y qué es estar más lejos de este perro atado que estar en la voluntad de Dios? Por eso no hay nada más seguro que la voluntad de Dios.
Y estando en su voluntad, estamos donde permanecemos y pertenecemos, como hemos dicho a lo largo de esta carta. Como hijos, nuestra identidad. Dios nos guarda. Dios nos salvó y nos salva. Vamos al punto 2. Dios salva a sus hijos, versículo 19. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Este versículo es alentador por una parte, porque yo me libré, Dios me ha salvado y esto nos llena de gozo saber que hemos sido apartados de la mano del maligno y que ya no le pertenecemos a él. Pero por otro lado, como iglesia nos tiene que cargar y llenar de tristeza. Y que todo el mundo que no es iglesia yace bajo el poder del maligno. No solo aquellos vecinos, no, también familiares. Podemos poner cara a estas personas. Y esto nos tiene que ser un aliciente para hacer luz. Obviamente, no cargarnos más de lo que podemos cargarnos, porque la salvación es del Señor. Pero sí hacer luz, hacer sal y hacer función de iglesia. Pero aquí tenemos claro, este versículo 19 nos enseña algunas cositas. Nuestra identidad. Pues si somos de Dios, no somos del maligno. Somos de Dios y somos por su Hijo, por Cristo. Él nos salvó, Él nos salva y nos guiará más allá de la muerte a la vida eterna. Y esto es certeza porque tenemos el testimonio mismo, como dice Pablo a los Romanos 8:16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, ya no somos del maligno, sino que ya estamos bajo el poder de Dios. Ya no estamos bajo el poder del maligno, sino bajo el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, debemos tener clara nuestra identidad en Cristo. Sea lo que sea. Esto es una verdad también que esto nos ayudará también. Cuando vengan tiempos difíciles o cuando hayamos caído en un pecado, no, soy de Cristo, me tengo que levantar, pido perdón al Señor, pero mi identidad es de Cristo. Porque el demonio te querrá tentar, seducir, te pegará el mordisco y te dirá, no vales para ser cristiano. Nadie valemos para ser cristiano. Esto es por gracia. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos compró por su preciosa sangre, nos guió y nos guía hacia el Padre. Por lo tanto, hay una diferencia con el mundo. Aunque no por nuestros méritos, sino por la obra de Cristo. Y esta es la diferencia con el mundo. Nosotros somos hijos de Dios. El mundo yace bajo el poder del maligno. El mundo está bajo el poder del maligno. Pero este no es un poder ajeno a Dios. Hay quien piensa, no, Dios no puede con el maligno o es una lucha dualista. No, cuidado. Dios está por encima de todo. Nosotros estábamos bajo este poder. Y Dios escoge de quien tiene misericordia. Solo que por misericordia de Dios, por escuchar su evangelio, nos arrepentimos. Y esto no fue el mérito de nosotros, sino de Dios, sino de Cristo y de Dios, obviamente. Como dice Juan, el Bautista, respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no se le ha dado del cielo. Nosotros no hemos podido recibir esta gracia, esta misericordia, si no se nos ha dado del cielo. Tenemos que hacer iglesia, sí, pero entendiendo que la salvación, como dice Jonás 2:9, es del Señor. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Pero si tenemos llamado a ser luz, de mostrar el amor. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco puede caber una frustración en nuestro corazón si vemos a alguien que amamos y que nos salva. No podemos ser superior o mayor a Dios. Dios sabe por qué esta persona en este momento no es salvo, que a lo mejor mañana sí lo es, o no. Por esto quiero decir que hasta los que están debajo del poder del maligno es porque Dios así lo ha querido. Aunque suene fuerte. Nosotros podemos estar en las manos del maligno, pero Dios nos ha salvado. Como yo digo siempre, la gente pregunta, ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir que la gente se vaya al infierno? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo un Dios justo, santo, permite que un pecador como yo vaya al cielo? Pero debemos predicar el amor a todo el mundo.
el amor de Dios. Porque ni tú ni yo ni nadie sabe, bueno, Dios sí, pero nadie de los que estamos aquí, sabemos quién será nuestro hermano o con quién vamos a compartir la eternidad. Pero todo, incluso aquello que no entendemos, Dios está sujetándolo todo. Él no es el autor del pecado, obviamente. Pero Dios se glorifica también en todo esto. Dios muestra su poder en todo esto. Por eso, hermano, descansa en el Señor. Y sobre todo, valora la misericordia de Dios en tu vida. Pudo haber sido tu vecino, pudiste no haber sido tú. Y eres tú, que eres salvo. Esto al revés de jactarnos, a uno u otro hacen para que, yo soy mejor por ser cristiano. Esto al revés, esto nos humilla, a mí me humilla. Me hace ver, Señor, la grandeza de Dios. Y que cualquiera puede ser salvo, pues lo soy yo. Mas la salvación es del Señor. Por eso ahora, mis hermanos, debemos obrar en consecuencia con nuestra fe también. Mostrando ese amor de Cristo manifestado en la cruz, amando a Dios y a nuestro prójimo, comenzando por nuestros hermanos. Comenzando por nuestros hermanos. Antes obrábamos por nosotros y para nosotros, éramos el centro de nuestro mundo. Cada uno tiene su cosmos, su mundo, y es el centro. Normalmente, eso es la sociedad de hoy. Hoy obramos para la gloria de Dios y Dios es el centro. Esto debe ser nuestra motivación, hermanos, pero todo esto fue preparado por Dios. Como dice Efesios 2:10, hasta nuestras buenas obras, nuestros buenos deseos fueron preparados antemano por Dios. Y Cristo nos salvó del poder de Satanás. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, ¿y por qué nosotros no? Sería la pregunta. ¿Y por qué yo no estoy bajo el poder del maligno? Esto es donde hemos salido nosotros, donde Dios nos ha sacado. Y donde puedes salir tú, si me estás escuchando ahora, si no has recibido todavía la salvación de Cristo, puedes salir solo por medio de Cristo. No hay otro camino, no hay otro Salvador, solo Cristo. Con su muerte, con su sangre, rompió las cadenas que nos oprimían y nos llevó a la vida eterna. Nos hizo libres. Por la muerte venció a la muerte. Resucitando nos dio vida. Y este es el único camino, la única verdad y la vida. El único que nos puede dar salvación es Jesucristo. No hay otro no hay otro nombre que pueda hacerte salvo. Y esto es maravilloso, hermano, porque Dios se nos ha manifestado. Y Dios es un Dios personal, que tenemos una relación personal con Él. Y se manifiesta a nosotros en un día, se manifestó a nosotros en un día de nuestra vida, revelándonos todo lo que necesitamos saber para ser salvos. Y nos va mostrando su voluntad, su camino, por medio de las Escrituras también. Pasamos al punto 3. Se nos manifestó y nos reveló la verdad. El versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí no se trata de mi denominación o mi iglesia es la verdadera. Mi sistema doctrinal es verdadero. No. Nosotros somos los verdaderos. No se trata de este debate. Ni tú ni yo somos verdaderos. ¿Quién es verdadero? Cristo. El mensaje verdadero de salvación es Cristo. Y da igual que lo practique en nuestra iglesia, que lo practique en una iglesia pentecostal, que lo practique en una iglesia bautista. Si practicas el Evangelio de Cristo, estás en el verdadero. Y esto es lo que quería enseñar Juan. Los gnósticos no están en lo verdadero. Los testigos de Jehová no están en lo verdadero, por su doctrina ariana. Lo verdadero es aquel que tiene a Cristo como el verdadero camino, verdad y vida. Aquel que únicamente salva. Pero por eso es totalmente sin sentido entrar en luchas denominacionales por pequeñitas cosas.
o por cosas no tan importantes para la salvación. Cristo es lo verdadero. Estamos en una denominación o estamos en una línea doctrinal porque Dios ha querido ponernos en esta, o porque Dios nos ha traído por circunstancia en esta, o porque, pero ya está. Nosotros no poseemos una verdad absoluta en nuestro conocimiento humano, ni los bautistas, ni los arminianos, ni la iglesia que sea. La verdad absoluta es Cristo. Y todavía hoy, por nuestros ojos naturales de hombre, no la podemos ver tal como es. Hoy vemos por espejo, como dice Pablo, algún día veremos tal como es. Y Dios nos tendrá allí a todos, bautistas, presbiterianos, arminianos, incluso católicos, todos allá. Aquel que ha tenido Cristo como verdadero. Sabemos que por medio de Cristo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Jesucristo dijo, Mateo 13:11, respondió a él, le dijo, porque a vosotros se os ha concedido, fíjate, se nos ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se le ha concedido, a los que no creen. Ahí está hablando de los fariseos, de los escribas, y Juan seguramente esto lo estipularía para los gnósticos y nosotros para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Por eso, de nada vale tener nuestra propia opinión, sino ver lo que es la verdad en las Escrituras. Por última vez, Juan escribe esta palabra, sabemos, la certeza. Es certeza, la palabra sabemos es certeza, es realidad. Esta vez, sin embargo, nos invita a recordar la venida del Hijo de Dios y nuestro modo de entender a Jesús. Aunque vemos corrupción en toda la esfera y sector del mundo, sabemos que Jesucristo ha venido para darnos una visión correcta de su verdadera naturaleza, aunque no será completa hasta que estemos con el Señor, pero Dios nos ha revelado ya cosas de su palabra. En un mundo de engaño y de mentira, Dios se ha revelado en el Hijo de Dios como verdadero. Se ha revelado en Cristo como verdadero. Dios nos ha entregado a los poderes de las tinieblas, ¿no? Sino que nos ha dado habilidad de discernir entre la verdad y el error, en lo fundamental, entre el amor y el odio, entre la luz y las tinieblas. Cuando hablamos de que Dios se ha revelado y le mostramos lo verdadero, lo fundamental para nuestra salvación. Donde hay disputa doctrinal, eso no es fundamental porque Dios nos lo ha revelado para lo que necesitamos saber. Como ya Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, para nosotros han sido reveladas. Las que necesitamos para ser salvos. Por lo tanto, en muchas entradas de debate del milenio, mira, lo único que sabemos es que Cristo va a venir, por ejemplo, y ya está, ya veremos qué pasa. Lo único que sabemos es que hay vida eterna, ya después qué pasa. Lo demás es perder el tiempo. Prediquemos el Evangelio, tal como es. El amor, lo verdadero, lo esencial. Y Dios nos ha dado entendimiento de lo que es verdadero. Esto a diferencia de los gnósticos del tiempo de Juan, acordado, ¿no? Dice Juan, a fin de que conozcamos al que es verdadero, a quién es Cristo, ¿no? Quién es Dios verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Esto, hermanos, no es una fantasía, no es un cuento, como el gnosticismo, o toda idea que sale de lo que Dios ha manifestado. Toda doctrina, toda cosa que sale de lo que Dios ha manifestado es fantasía, es cuento, especulación. Pero lo que Dios nos ha revelado, su evangelio tal como es real por medio de Cristo, es verdadero. Y Dios ha sido revelado desde el comienzo. Y voy a leer lo que he citado antes, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. A nosotros y a nuestros hijos. No a nosotros solos. Nuestros hijos también forman parte de la iglesia. Por lo tanto, ahí hay una buena prueba del pacto de Dios para los hijos. A nosotros y a nuestros hijos para siempre. A fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Sabemos ahora que lo que Dios le agrada y lo que no. Estamos capacitados ahora por el Espíritu Santo a buscar la santidad,
a buscar por ende la gloria de Dios, rechazando todo aquello que lo quiera impedir. Por ejemplo, rechazar a los gnósticos o las falsas doctrinas. Los maestros gnósticos negaban a Jesús que fuera Cristo, como hace el testigo de Jehová, el Hijo de Dios. Por consiguiente, en este último versículo que estamos leyendo, Juan resume la enseñanza fundamental de la fe cristiana. Jesucristo es el Hijo de Dios, es realmente deidad, es una deidad y es vida eterna. Pues solo Cristo, hermano. Cristo es quien es verdadero Dios y vida eterna. No solo es el Hijo de Dios, fíjate cómo termina Juan el versículo. En su Hijo Jesucristo. Refiriéndose a Cristo, es el verdadero Dios. Cristo es Dios y la vida eterna. Verdadero Dios y la verdadera vida eterna. Aquel que quiera alcanzar la vida eterna por otros medios, como si quieren hacer los gnósticos, o el pensamiento, o la cabeza, antes te da un nictus que llegar a la vida eterna. La vida eterna solo es por medio de Cristo. Verdadero Dios y vida eterna. Cristo es el verdadero Dios y camino para la vida. No hay otro nombre igual a este. Y esto lo deja muy claro Pedro, ¿no? Hechos de los Apóstoles 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Ningún otro. Ni que añada, cuando algunos piensan, no, es que María es corredentor. No, ¿qué cosa es esa? No. Respetamos a María, amamos a María como la madre de Cristo, como la madre de Dios. Pero, ojo, María no es corredentora. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice la palabra del Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dados a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo. Jesús lo dijo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y no venga con el cuento, no, es que María te lleva a Cristo y Cristo te lleva al Padre. O que los santos te llevan a María, que María te lleva a Cristo. No, así no es la cosa. La palabra es clara en esto. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Solo Cristo. Cristo es el único intercesor. Cristo es el único puente, el único pontífice. No hay otro pontífice. Cristo es Dios. Juan dice en su prólogo del Evangelio, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, esta es nuestra certeza. Estas son verdades que necesitamos tener presentes para seguir en paz en medio de las tribulaciones de este mundo. La verdad, hermanos, que ilumina, que enciende nuestras almas, que nos hace irradiar de gozo. Estas verdades que hemos visto aquí nos ayudarán a ¿qué? A vencer, lo vuelvo a decir, a vencer la tentación, a vivir con gozo en los días malos y a permanecer firmes ante las falsas enseñanzas que se nos quieren arrastrar. Porque sabiendo esta verdad, nuestra fe estará arraigada sobre la roca. Hermanos, aférrate a la verdad del Evangelio manifestada y revelada por Cristo. Solo eso. Ya que te ha sido revelada, no lo tienes difícil, lo tienes fácil. Aférrate a lo revelado por Dios en su palabra. Y amigos, si tú aún andas en esta, que andas para ir perdido en el poder del maligno, ¿a qué esperas? Si hoy estás escuchando el Evangelio, no es casualidad, yo creo. Hoy has escuchado el Evangelio tal como es. Cristo es el único por el que puedes tener vida eterna. ¿Cómo? Arrepiéntete, pide perdón a Dios y busca una iglesia cercana. Busca una iglesia protestante, evangélica cercana, en la que pueda haber un pastor que te pueda ayudar. O escríbenos, también puedo ayudarte. Sabiendo esto claro, que este es el Evangelio, el amor, el Evangelio manifestado en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Que el Señor bendiga su palabra. Gloria a su nombre. Oremos. Señor eterno, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por recordarnos el Evangelio, quiénes éramos, de dónde nos sacaste y cómo nos has revelado la verdad para que nosotros esto nos pueda dar fuerzas para vencer los días malos, las tentaciones, las adversidades, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra. Te damos la gloria, la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a cantar un cántico de confianza al Señor, sabiendo que Él está en medio nuestro.